Hola, bienvenido a este tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Bienvenido a este podcast hecho con mucho, mucho amor. Mi nombre es Sara y espero que estés muy bien. Espero que tengas una muy buena semana. Em, Espero que si eres nuevo o nueva te quedes. Hay muchos episodios que ya están publicados y que puedes por ahí stalkear para distraerte un poco y seguir conectando con este proyecto. Pero si eres una persona recurrente y está al día con los episodios, espero te puedas disfrutar de este episodio que está muy bonito, ¿ok? Para entrar un poco en el tema del episodio, que ya debieron haber visto el título, que para este momento que estoy grabando no sé qué título le voy a poner al episodio. Las opciones que tengo de título sé que son un poco como amarillistas, pero bueno, espero que les haya causado un poquito de intriga entonces el episodio, ¿no? O sea, como de lo que voy a hablar hoy. El episodio de hoy va a ser bien personal, bien íntimo. Y más allá de eso, como atemorizarme, me parece una oportunidad para conectar con la persona detrás de este proyecto, porque hay episodios, o sea, siempre se va a conocer de mí y de mi persona y de mi personalidad en cada episodio, porque, bueno, es casi que inevitable. Yo doy mi opinión sobre todo los temas que estamos hablando, pero esto es meramente un episodio de la historia detrás de un crecimiento personal, la historia detrás de una incomodidad, la historia detrás de varias verdades. Em, entonces, claro, me gustaría, bueno, con este episodio, pues poder conectar con ustedes que me escuchan, que me dedican su tiempo súper valioso, porque quizás les pasa algo, les pasó, les esté pasando cosas parecidas o similares, eh, como también puedan como traerse pedacitos de este episodio como reflexión, sobre todo para conectar, porque cuando uno se abre de esta forma tan íntima y tan sincera, lo que se logra son conexiones genuinas. Entonces, bueno, espero que a pesar de que la distancia sea a través de una pantalla, pues podamos conectar y se cree más este sentimiento de comunidad que es muy bonito además. Hoy quiero contarles una confesión. No soy la más inteligente de mi familia y lejos de hacerme sentir menos, eso me cambió la vida. En el episodio de hoy les voy a contar un poco la historia de esta confesión. Les voy a contar un poco la historia de el desarrollo y la comprensión de entender que no era la persona más inteligente bueno, no lo soy, la más inteligente de mi familia, pero eso me hizo crecer mucho, eso me hizo llegar hasta donde estoy hoy. Y me ha dado mucha confianza en mí. Entonces, vamos a comenzar con un poco, este, yendo a mi pasado, a mi niñez. Este, mm, bueno, y en general en mi actualidad me pasa que las personas, cuando yo comparto, eh, pueden ser momentos largos o cortos con las personas, em, hay algo o sea, un común denominador en mi vida, desde que soy pequeña hasta hoy en día, es que las personas tienen la capacidad de destacar mi inteligencia emocional. Y bueno, ya hoy en día no me llama, o sea, es algo que me comentan y no es que me toma como sorpresa. Sé que es muy parte de mi personalidad tener esta inteligencia que me caracteriza y que es lo más rápido que se puede ver cuando comparte uno conmigo en persona, ¿no? Me alegro, en realidad, que las personas a mi alrededor sean capaces de apreciar esta inteligencia emocional. La primera vez que a mí me dijeron que tenía inteligencia emocional fue mi madre cuando era pequeña. Y claro, me causó mucha curiosidad porque yo nunca había escuchado qué es esto de inteligencia emocional. Y más allá de darles ahorita un concepto, que creo que todos los que ahorita estén escuchando el episodio entienden que la inteligencia emocional, este, bueno, es esa inteligencia de gestionar y entender sentimientos, tanto los tuyos como los demás, o los sentimientos de una situación, un evento.
Este, y claro, no solo entenderlo, también, bueno, es entenderlo y con la madurez tienes estas herramientas que te ayudan también a gestionarlo, ¿no? Esto va un poco de la mano con que yo soy una persona bien sentimental, súper sentimental. Y sí, me ha pasado que a medida que crecí, quería aprender a lidiar y a gestionar mis sentimientos, en búsqueda más de comprenderme y entenderme. Y me da curiosidad que yo sentía que veía el mundo un poco diferente, quizás más dramático para algunos, quizás más exagerado para otros, pero bueno, yo simplemente lo concluyo en que soy mucho, o sea, que soy sentimental, entonces quizás siento las cosas con un poco más de pasión a veces. Y quería aprender a regularlo, quería aprender a entenderlo. Entonces, bueno, en el camino de entender cómo regularte y entender tus sentimientos y entender las situaciones, he ido mucho a terapia. Yo ahorita estoy en terapia, pero he ido en épocas diferentes de mi vida. Y eso lo que hace es que te ayuda a desarrollar herramientas para poder gestionar y regular mejor estos sentimientos. Pero bueno, básicamente eso es algo que yo he tenido o sea, es algo repetitivo en mi vida, ¿no? Supongo que esta conversación que tuve ese momento con mi madre cuando era pequeña habrá comenzado porque yo ya me daba cuenta que quizás no era una persona que destacaba académicamente y en búsqueda pues, quizás en esa frustración y mi mamá de también decirme como aspectos positivos de mí, como que mira, no, o sea, veamos también este lado de la moneda, pues me comentó, sí, pero tienes la inteligencia emocional. Em, para comentarles un poco de la inteligencia académica, bueno, yo soy una persona que se disfrutó mucho su época en el colegio y en la universidad. No destaqué académicamente, o sea, no era de las personas que tenían la mejor nota, tampoco era de las personas que tenían la peor nota. Este, Se me hacían complicadas algunas materias, otras materias se me hacían más intuitivas. Lo normal, ¿no? O sea, muy averaje normal. Pero yo sí vengo de una familia, de personas que son inteligentes académicamente. Mi abuela era profesora de inglés y para la época de ella, era una mujer que a pesar de venir de una realidad muy de abajo, de una economía muy, a mí me gusta decir humilde, porque la verdad es que la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es sinónimo de ser humano. Lo que pasa es que hemos como que interpretado que la humildad es como que mientras más humano, más pobre, y es como no. O sea, este, así que no me gusta como decir como: "Ah, esta persona es humilde", haciéndole semejanza a una clase baja o a la pobreza, porque no, en realidad lo que les comenté, no, la humildad es más una característica de los humanos, no importa nuestra clase social. Pero bueno, para la época de mi abuela venía de recursos muy bajos y, estudiar y aún, o sea, eso hoy en día un buen instituto académico sigue siendo un lujo, una lástima, pero sí, sigue siendo en muchos países un lujo. Em, y bueno, estudió, luego eh, habrá estudiado licenciatura ¿de qué? De profesora. Y además era lo que les comenté, profesora de inglés. Mi abuela leía muchísimo, muchísimo. Era una persona muy inteligente a nivel como de letras, no sé si decirlo así. Como que entendía muy bien la composición del idioma en español, en inglés, obviamente. Entonces, con ella siempre podías aprender adjetivos nuevos, podías aprender cómo se conjugaban bien los verbos, bueno, y no sé, cosas de acentos, o sea, la verdad es que lo que tenga que ver con la lengua, ¿no? Y además, como leía mucho, era una persona que su estímulo incluso,
bueno, y también es que era otra generación, obviamente. Entonces, este, la forma de entretenerse de mi abuela era un estímulo muy intelectual, ¿no? Em, que un poco con la tecnología y la distracción de la tecnología hemos perdido eso. O sea, muchas veces el entretenimiento puede ser basura, que eso te ayuda, o sea, eso te ayuda como que a relajarte de tu realidad, a relajar un poco el cerebro, pero bueno, si el entretenimiento no va un poquito más allá a ser educativo y a darte algún grano, más allá de simplemente entretenerte, pues se vuelve muy vacío, ¿no? En fin. Y mi madre es una persona también muy inteligente, este, de muchas formas. O sea, a nivel profesional, mi mamá ha logrado unos éxitos, admirables. Y también por el mismo tema de mi abuela, tienen la lengua, yo no sé, también como que es parte de nuestra generación. Y por ejemplo, le va a pasar a las generaciones por debajo, de abajo, que eh, por ejemplo, el hábito de escribir. ¿Sabes? Van a perder incluso el hábito de escribir a mano, que eso era algo que en mi colegio, bueno, seguíamos haciendo muchas cosas a mano, pero hoy en día los niños ahorita cuando estudian con el iPad, estudian con computadora, entonces vamos perdiendo como que poco a poco el intelecto en algunas cosas, la adquirimos en otras, la agilidad del internet, la agilidad de la inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? Pero como que, la riqueza del vocabulario es algo que destaca mucho en mi familia, y eso es algo que admiro, enormemente, y yo intento como que apegarme lo mejor que puedo, ¿no? Por otro lado, mi padre también es una persona que, este, mis abuelos le dieron a él todas las oportunidades para, estudiar y darle los mejores estudios, las mejores universidades, la mejor calidad de, educacional, y fue una oportunidad que mi papá no desaprovechó. Entonces, bueno, creo que queda bien claro que es una persona que puedo ver y admirar y entender que mi familia, se destaca como tal académicamente, y ya luego, en aspectos más técnicos, como puede ser la lengua, como puede ser conocimiento, como cultura general. No, no es cultura general, porque ¿cómo se diría esta inteligencia que saben de las novelas, los libros clásicos, estas historias que a mí me mandaban a leer un libro en el colegio y yo nunca me lo leía. O sea, yo conseguía un resumen y ya. Eso era con lo que yo intentaba defenderme en el examen, ¿no? También es que están las inteligencias por las lenguas y tal. Toda mi familia siempre hablaba inglés. Entonces yo crecí en un ambiente bien interesante porque, bueno, esto no sé si le pasaba a todas las familias, pero cuando mis padres querían, o mi familia, mi abuela en general, tenían temas de adultos y no querían que mi hermana y yo entendiéramos, entonces se ponían a hablar inglés. Pero claro, con el tiempo comenzamos cada vez a entender más y ya, bueno, ya no les quedó más nada que simplemente, pero claro, como nosotros también íbamos creciendo, ya el tema adultos ya lo podíamos escuchar, ¿no? Pero he estado siempre bien, o sea, normalicé mucho que, que para mí la gente hablara español e inglés, pero porque esa era la realidad de mi familia. Yo entiendo que esa no es la realidad de todo el mundo. Además de esto, mi hermana menor, Em, ella sí se destacaba, a nivel académico y se le daba muy fácil, la verdad. O sea, ella tener buenas notas se le da muy fácil. Mientras que yo no se me da natural, si quería buenas notas tenía que esforzarme en tenerlas, ¿verdad? Más allá de que, bueno, se me daba muy natural la educación física. Que esa es la otra. O sea, ahí comienza a que yo me comienzo a entender mi alrededor y verme a mí y decir como que, acá esto no está como muy bien. Y claro, mi mamá en pro de consolarme me decía esto, como que es que tú tienes inteligencia emocional. Además, yo sí me destaqué como deportista y me decía, tú eres muy buena deportista. Y era muy creativa, soy muy creativa. Entonces me decía, cuando tú crezcas y estés en la universidad y luego
quieras vivir de algo, lo más probable es que vivas de tu creatividad. Entonces, como que no te preocupes, esa es tu inteligencia. Y esa era como que la forma en la que mi mamá me consolaba. Y si bien me pareció muy interesante porque me abrió como que un mundo de posibilidades, o sea, desde muy pequeña a mí se me habló de inteligencia emocional. Inteligencia que, por cierto, voy a ser bien honesta, no está acá tanto en mi familia. ¿Ok? Entonces, creo que también fue una forma, o sea, como es algo que no está acá en mi familia, mi mamá veía que quizás yo era más diferente. Era como que, tú tienes esto que los demás, o sea, el resto de nosotros no tenemos. Aprovéchalo. O sea, te lo estoy comentando. Y, y si he podido, en base a tener ese concepto desde tan pequeña, pues ir trabajándolo y desarrollándolo, como les he venido comentando. Em, pero cuando eres pequeño y tu única realidad por los momentos es el colegio, claro, eso se siente como una curita que al final no sana por completo esa herida. Ya después de que creces y e- eres parte de el sistema y de un mundo real, dices, ya entendí y te dejas de preocupar tanto porque si te das cuenta que estas cualidades, que por ejemplo en mi caso mi mamá destacaba desde tan pequeña, como son la inteligencia emocional, como lo son la creatividad, incluso mi destreza por el deporte, pues me ha hecho en realidad llegar muy lejos en el mundo real, ¿no? Entonces, obviamente eso me lo decía ella con su sabiduría de estar ya teniendo varios años participando en el mundo real, ¿no? Pero como les digo, o sea, es como que este era el point of view de cuando era pequeña. Después, de grande, como a los 20, 21 años, recuerdo ya estar viviendo en España, comenzó ahora como que una nueva inseguridad. Y era, yo no leo. Yo no leo libros, no. Y veía que mi hermana leía muchos libros. Mi hermana lee libros gordos y en inglés, o sea, era una cosa. Y yo decía, oye, yo no leo libros. Y vuelvo otra vez con mis inseguridades con mi mamá y le digo, oye, yo no leo. Y mi mamá otra vez, como madre creativa, como madre atenta, como, ¿sabes? Como madre que además te ve con otros ojos, y ve cosas que quizás tú no ves en ti, me señaló y me dijo, tú sí lees. Además que también mi madre me admira mucho, entonces era como ella señalaba puntos que quizás ella no veía en ella y los veía en mí y decía como que, sabes, yo admiro esto de ti, porque yo no lo tengo y tú sí tienes esta cualidad, entonces como no te lo voy a decir, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que yo no leo, yo no leo, yo no leo, yo veo que mi hermana lee, este, veo que mi mamá también, bueno, es muy, no recuerdo, bueno, sí recuerdo a veces a mi mamá leer, ahorita mi mamá otra vez está entrando en el mundo de la lectura, pero es que claro, mi mamá trabajaba muchísimo, leía el trabajo. Entonces, mi mamá me dijo, me señaló y me dijo, tú sí lees, tú quizás le suena un poco ridículo, pero la verdad es que no lo es tanto. Me dice, tú lees todas estas letras pequeñas que nadie lee. Tú aprendiste a leer los ingredientes de cualquier cosa que compras y entenderlo. O sea, entender, o sea, lo que sea que tú querías entender, leyendo los ingredientes, tú lo entiendes. Me dice, cada vez que agarras un producto de cosmética, tú entiendes los productos, o sea, los ingredientes y sabes para qué funcionan. Y todo esto que comprendes viene porque leíste. Quizás no leíste un libro, pero leíste un artículo que te enseñó a luego entender esto. Entonces me dice, yo veo que tú no puedes como que agarrar algo sin leerte la caja completa, pero porque para ti va más allá de lo que solo la caja dice, porque tú ya te leíste también otras cosas que a esto todo le da mucho sentido. Yo dije, mira, sí, la verdad es que sí, cuando yo me intereso por algo, comienzo a indagar en internet y a leer un montón de blogs cuando no estaba ChatGPT. Y, o sea, otra vez lo que les digo, ¿no? Como que consolando a su hija y a sus inseguridades. Em, pero con el tiempo, recuerdo estar viendo una película de Netflix que se llama Sabrina, la bruja de Netflix, que da un poquito de miedo. Bueno, mucho, la verdad es que yo pasé varios sustos viendo esa serie. Y yo lo estaba disfrutando como una serie, ¿no? Pero hay personajes que aparecían, que si Lucifer, Lilith, em, un hombre de barro. Y claro, para mí,
era la primera vez que yo, bueno, no Lucifer, pero era la primera vez que yo veía el nombre Lilith. Y mi hermana, cuando veía esta serie conmigo, me contaba la historia de estos como personajes de mitología, no sé, como que es como mitología y creo que a veces como que hay un poquito de esto en la Biblia, o sea, no sé cómo es la situación, no sé en qué historia pertenece, pero me llamó mucho la atención que para mí lo que era Lilith era la profesora de Sabrina, mientras que para mi hermana este personaje tenía toda una historia y ella entendía mucho mejor que quiso, o sea, como que la interpretación de ese personaje en la serie. Me pareció muy interesante. Luego me pasó lo mismo con la serie Lucifer, en Netflix también, que ahí sí tienen todos los personajes de la Biblia. Tienen Adán, llega a aparecer Adán, yo creo que no aparece, pero aparece Eva, aparece a la persona que le pusieron eh, el primer ser humano que cometió un pecado y Dios le puso el castigo de nunca poderse morir, entonces era como inmortal, pero siempre iba a sentir todas las veces que lo mataran. Este, también, ¿quién es más? No sé si aparecieron Abel, creo que no apareció Abel. Este, bueno, obviamente Lucifer, y ahí sí aparecía como que las categorías de los diablos, de los demonios, como que varias cosas, ¿no? Y vuelvo otra vez, o sea, para mí eso era lo que yo veía en Lucifer en la serie. Y mi hermana siempre iba más allá y me explicaba, no, este personaje, su historia real, o sea, como que la historia a la que viene es este y este personaje aquel. Entonces, claro, cuando mi hermana me daba todas estas historias, para mí cobraba mucho más valor la serie y me pasaba con muchas cosas. El tema es que a mi hermana le encanta mucho la mitología, la fantasía de la mitología, porque no le gusta la fantasía como de hadas, pero sí le gusta que yo creo que eso cae en la categoría de fantasía, ¿no? Entonces, claro, ella sabe mucho de mitologías vikingas, mitologías, no sé si ahora sabe de mitologías vikingas, la verdad, no sé si me lo estoy inventando, pero depende del libro que lea y del juego que juegue, ¿no? Pero todo esto viene de ese desarrollo, entonces supongo que a veces para también comprender el juego o comprender el libro, yo qué sé, siempre tiene que ir más allá, no lo sé. Pero me llamó mucho la atención, o sea, yo decía, wow, o sea, es como está todo este mundo que yo no estoy siendo parte de, pero la adaptación moderna, ni siquiera moderna, o sea, simplemente llegó algo que se inspira de estos personajes que son, están, son parte de una mitología bien importante, ¿no? Claro, porque el director tiene este conocimiento mucho más amplio y puede desarrollar estos personajes en base a eso, ¿no? Con base a eso. Entonces, claro, me parecía demasiado interesante. Y yo decía, comencé, ¿sabes? Como que hubo momentos en mi vida que me decían, pero ¿en qué momento ya aprendió esto? ¿En qué momento ya sabía esto? Me pasaba lo mismo con mi mamá, bueno, de toda la vida. Y, y bueno, ya con mi abuela no tanto porque mi abuela no vivió en España con nosotras, pero me resonaba, o sea, muchas cosas que mi abuela me decía de pequeña o que me enseñó de pequeña, vine a entender de grande. Y yo decía, wow, o sea, es como que llegó un punto en mi vida que yo veía para los lados y estaba asombrada de cómo todo mi alrededor era tan intelectual en tantas disciplinas diferentes que más allá de intimidarme, me inspiraron enormemente. Y me choqué con una realidad que no fue tan incómoda, pero sí decidí verla. O sea, sí decidí ser sincera conmigo, ¿verdad? Y esto es algo que sí siento que se puede tomar, ¿no? O sea, de una situación, mientras más sincero seas contigo, mejor capacidad tienes de desarrollar herramientas para superar mejor esa situación. Mientras más sincero seas contigo, aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque sea incómodo, en mejor posición vas a poder estar para tener un acto de resiliencia y de evolución en general. Entonces yo me di cuenta genuinamente, yo digo, ok, o sea, yo de verdad, o sea, genuinamente yo no soy la más inteligente en mi familia. Sí tengo algo, o sea, inteligencia emocional, sí tengo características, sí soy creativa,
si soy, ¿sabes? Si tengo estas cosas, o sea, estas cosas las tengo y no dejan de ser bonitas, no dejan de ser importantes, no dejan de ser destacables, pero yo quería más y quiero más. Y digo, wow, y quiero darle más estructura, porque quizás como se va mucho al tema de la inteligencia emocional, al tema de la creatividad, todo cobra mucha, como que mucho color y mucho, abarca mucho, pero, pero se estructura poco, se enfoca poco, no sé si me explico, como si se estructura muy poco. Porque los otros estilos de inteligencia, los otros tipos de inteligencia, sí son más estructurados, más de protocolo y claro, yo quería eso, yo quería como esa estructura, eso de traerlo a la tierra, que son características que los otros tipos de inteligencia te ayudan para darle más cuerpo y además poner en práctica que eso le pasa mucho a los creativos en general. O sea, y a mí eso me marea además de la gente creativa, que siempre tiene una idea, bueno, yo soy así, miles de ideas, miles de planes, y nunca ejecutan. Y bueno, sí, es porque faltan otras características que hay otros estilos de otros tipos de inteligencia que te ayudan a desarrollar esas herramientas, porque hay otras inteligencias que para practicarlas, para ponerlas en marcha, para desarrollarlas, para disfrutarlas, para lo que sea, es más traído a tierra, es más, siéntate, lee, escribe, planea, ejecuta y así se desarrolla esa inteligencia. Mientras que la creativa es algo tan natural que si tú quieres llegar al siguiente nivel, y ese es el tema también, si tú quieres llegar al siguiente nivel de creatividad, lo logras desde la disciplina, mucho desde la estructura, desde, ok, déjame, se me salió, yo tengo esta inteligencia muy natural y la creatividad se me da muy natural, pero si quieres ser, o sea, pero cuando tú también entiendes que la creatividad se trabaja, se investiga, se sabe de historia, se aprende, no solo lo natural, sino se estructura, comienzas también como que a tener características en común con otros estilos de inteligencia que son más como inteligencias académicas. Y con el tiempo también hice las paces, disculpen, con las matemáticas, con los números. Eh, a mí el tema, no, la materia. A mí la materia de matemáticas em, tenía que estudiar, o sea, tenía que sentarme a estudiar. Yo ya sé que mucha gente se sentó a estudiar, yo no me sentaba a estudiar, ¿ok? Pero para matemáticas necesitaba sentarme a estudiar para pasar esa materia. Y yo tuve mucho dolor de cabeza, bueno, toda mi familia tuvo muchos dolores de cabeza porque yo siempre llevaba matemáticas en la línea, en la raya. Y crecí, porque además es esto, o sea, es una lástima, ¿no? Que el tema de la educación infantil sea, no, la estructura sea tan antigua y sigue sin modernizarse, que si no tienes estas situaciones en tu vida que te hacen pivot y tú también eres consciente de estos momentos, de estas situaciones, pues no logras hacer las paces con algunos temas, como por ejemplo, yo crecí pensando que yo no era buena en matemáticas. No, yo no soy buena en matemáticas, los números no son lo mío. Y en base a esa premisa, yo escogí una carrera. En base a esa premisa, también me fui por unos trabajos alejándome de esta realidad. No, yo soy creativa, yo soy así, yo no me llevo con los números, nada de matemáticas, nada de eso. Yo, todo lo que hago en el trabajo hoy en día, en matemáticas básicas, y puros números. Estadística, promedios. Eso es lo que yo hago. Y es muy, muy loco porque me pasó en el trabajo que comencé desde mi trabajo creativo, a querer medirlo. Que quería medirlo, quería cuantificarlo, quería, como que demostrar que mi trabajo creativo tenía un resultado, ¿sabes? Unos números que a la empresa le convenían. Y bueno, ¿cómo yo hacía eso? Y bueno, se me abre el mundo de los reportes, de los CRMs, de todo este mundo, ¿no? Y, y logro poner en cantidades, en números, todo mi trabajo y me pareció súper interesante. Y claro, cuando lo veo así puesto por primera vez en un reporte que hice yo además,
y luego le pongo una gráfica para que sea como que más visual y tal, porque yo soy una persona creativa, digo, wow, qué loco, o sea, recuerdo sentir como, qué loco que esto que son puros números esté moviendo en mí una fibra de pasión, porque además es una cosa de pasión y locura, por querer seguir haciendo esto, porque qué increíble poder medir en números tu trabajo creativo, o sea, me parece, o sea, para mí abre un mundo de posibilidades. Y me fue súper bien, mis jefes me felicitaron en general, o sea, se destacó mucho mi trabajo porque lo lograba medir en números. Y yo decía, wow, ¿cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible que a mí siempre me dijeron que no era buena en matemáticas y yo me alejé? O sea, estuve tanto tiempo alejándome de los números, porque no, porque los números no son lo mío, porque los números no son lo mío. Y resulta que, que nada que ver, nada que ver. Es una lástima, ¿no? O sea, de verdad, o sea, fue una lástima, pero me di cuenta de esto y dije, no, yo no le vuelvo a ir más nunca a los números. Y bueno, hoy en día yo sabía, quería crecer en el mundo del marketing, pero quería crecer más hacia un lado de análisis y de reportes que me apasionaba y me parecía súper, súper interesante, porque sentía que desde ese lugar podía analizar y tener mucha autocrítica con mi trabajo para que luego la parte creativa tuviese más fundamentos, mucho más sentido. Es que, de verdad, me parece hermoso, pero al mismo tiempo una locura, porque ¿cómo es posible que por tantos tiempos yo pensé que esto no era lo mío? Y, como les digo, va un poco con el tema de la inteligencia. Eh, Tú no destacas en matemáticas, tus compañeros quizás te decían que no eras buena en matemática, este, y quizás ahorita tienes un reencuentro con tus amigos de colegio y te dicen, ¿tú te acuerdas que tú no eras buena en matemática? Y claro, te metes esta idea en la cabeza, pero el mundo real te aplica las matemáticas y los números de tantas formas diferentes que es una lástima no darle una segunda oportunidad. Entonces, bueno, tuve varios sucesos en mi vida que comenzaron a abrirme los ojos y a darme cuenta que yo tenía a mi disposición herramientas, personas que estaban ahí para que yo mejore. Y no se trata de un tema de edad, porque me pasa que, y en general es fácil, como que admirar a tus padres, porque como son mayores, es fácil ver como para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes una hermana menor? Porque es menor. eh, y no es que mires para abajo, pues, pero tiene menos años que tú, ¿no? Tiene menos años siendo adulto que tú. Y tiene, o sea, y tú consideras que es más inteligente que tú en muchos aspectos. Y ahí me di cuenta y dije, claro, es que yo a mi disposición tengo todas estas herramientas, tengo todas estas personas para yo sacar el mayor potencial de mí. Y no se trata de un tema de edad. No se trata que si yo tengo 25, yo a los 25 tengo que saber esto. Porque hay cosas que yo para ese momento tenía 24, tenía 23, bueno, yo soy el día en día, que yo no entiendo. Y voy con mi hermana y le digo, mira, tú tienes menos años que yo, pero, pues, claro, es que es eso, o sea, tienes menos años que yo, pero puedes saber mucho más que yo. Entonces, me pareció, o sea, que sí es un poco, lo que pasa es que es un poco el cliché de, no, tú puedes aprender de todo el mundo y de los niños uno aprende muchísimo, sí, pero al final todos salimos con esa soberbia de, ay, sí, bueno, los niños aprenderé a ser inocente, a ser infantil, a ser, sí, ¿no? A la creatividad, a la inocencia de los niños, pero no, en realidad no, en realidad uno puede aprender mucho más. Y, y como les digo, no se trata de un tema de edad. Entonces, para mí, o sea, se me abrió un mundo de posibilidades y más que sentirme avergonzada. También me pasó que tenía varias amigas que también eran muy inteligentes. O sea, no sé si es que le prestaron demasiada atención al colegio, a la historia de Venezuela, o sea, de verdad que no. Porque recuerdo incluso que habíamos tenido una conversación entre amigas que teníamos como 23 años, una cosa así. Y dije, estaban como comentando algo de Venezuela y dijeron, iban a comentar algo de un presidente de Venezuela. Y dijeron, no, y nombraron como a 5 presidentes de Venezuela. Y yo que sí que, oh my God, o sea, y según ellas lo nombraron en orden. Y yo, oh my God, o sea, para mí ha habido, solo hay 2 presidentes. Bueno, para mí solo hay 2 presidentes, son los únicos que me sé. Entonces me quedé así como, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Y como les digo, o sea, quizás está en un buen lugar, o sea, quizás mi familia me proporciona
un lugar seguro, este, en el que uno puede equivocarse, en el que uno puede ser así de vulnerable y más que sentirse avergonzado, eh, sentir que tengo, o sea, quiero más y que increíble que todo lo tengo a mi mano. O sea, todo lo que me va a llevar a ese más, lo tengo acá cerca, ¿verdad? Porque a veces, oye, a veces es muy difícil cuando tú sabes que quieres más, pero necesitas las herramientas y no las tienes. Eso se vuelve como un limitante. Y a mí me pasaba que yo lo tenía todo. O sea, yo tenía el internet a mi disposición, mi familia a mi disposición, eh, y las ganas de querer aprender. Entonces, como les digo, más que un tema de avergonzarme, fue un tema de muchas realidades, de ser muy humilde, de ser muy sincera y de darme cuenta y decir, ah, mira, yo no estoy a este nivel en el que está mi hermana, yo no estoy a este nivel en el que está mi mamá, yo no estoy a este nivel en el que está mi papá, yo no estoy a este nivel en el que está mi prima, mi tío, o sea, como que me di cuenta de muchas realidades y dije, no, yo voy a sacar lo que, o sea, en esta como que sinceridad y de, de saber cuál es mi lugar, voy a sacar lo mejor de todo el mundo que yo tengo, además a mi disposición, con toda la paciencia y con todo el amor y con todo el cariño del mundo. Em, y eso es algo que al sol en día a mí me sigue sorprendiendo, como algo tan, porque yo lo veo y a mí, o sea, a mí me sigue como que inspirando, pero a veces lo veo y digo: "Oye, es una lástima que esto le pase a alguien y no sean capaces de serse sinceros a ellos mismos por vergüenza o por soberbia, y eso los limite". Porque en el momento que quitas, pones eso a un lado, te das cuenta de la cantidad de opciones que tienes a tu disposición para crecer y seguir avanzando. Eso fue lo que a mí me pasó. Y nada, o sea, me sigue llamando muchísimo la atención, como que constantemente en mi cabeza eso hace ruido y por eso quería hacer este episodio, porque, creo que no es fácil darte cuenta que, que llega un punto en la adultez, que todos somos adultos y tú dices: "Mira, sí, soy un adulto de 24 o de 25 años, pero ¿qué pasa? Que sigo actuando como una persona de 18 o que sigo pensando", porque no pasa nada con que actúes como tú quieras. El tema es que tu inteligencia quizás no esté creciendo a la par de los años que estás viviendo y en el momento que te das la vuelta y ves que hay personas que se dedican un poco más a los estudios o algo que les apasiona y van creciendo en eso, eso es algo que yo admiro mucho. Entonces, claro, fui capaz de ver eso, fui capaz de entenderlo y fui capaz de... entonces, yo también, o sea, todo esto también es un tema de que me admiro mucho a mí misma de decir, oye, qué bien que fuiste sincera contigo y que utilizaste todo esto a tu favor. O sea, incluso ahorita estoy recordando que a mí me pasa mucho, o sea, el tema de la lengua, porque es que en mi familia de verdad que sabe mucho del tema de la lengua y el español, el inglés. Y yo he decidido entender que estoy más, soy de la carrera, soy la que va de última, pero que tengo todas estas personas a mi disposición para que me ayuden. Entonces me pasa que cuando no sé cómo escribir una palabra o en general mi hermana me corrige muchos errores ortográficos y lo arrecho no es que me los corrija, es que me lo explica. O sea que a mí eso me parece increíble porque hoy en día mucha gente te corrige, no, esto no es con esta letra, es con la otra, pero no te saben explicar por qué es así. Que eso es lo que a mí al final me hace entender. O sea, hay personas que, bueno, se lo aprenden al caletre y ya. Pero a mí lo que me va a hacer entender y no seguir cometiendo ese error es genuinamente como que me expliques cuál es la regla que hace que eso sea así y que se ponga el acento ahí o que esto se ponga así o se conjuga así. O sea, es como, explícame la regla. Y eso es algo que toda mi familia te puede explicar. O sea, me parece impresionante. Eh, y me parece impresionante porque, claro, yo lo vi en mi mamá y yo digo, claro, porque mi mamá es una mujer, una señora. Y veía a mi prima, que mi prima, se estudió también para ser profesora y para ser profesora de inglés, y yo digo: "Bueno, claro, porque eres profesora". Pero vi a mi hermana menor y digo: "Oh my God, y, o sea, ¿en qué colegio estudiaste tú?". En el mismo que el mío. O sea, ¿cómo tú sabes esto? ¿Cómo tú lo tienes tan claro? O sea, ¿cómo tú entiendes esto? Me salté, obviamente, varias páginas de mi libro. Y claro, son esos golpes de realidad que fueron, como les digo, muy bonitos e interesantes. Y bueno, los utilicé a mi favor
para poder seguir creciendo y evolucionando y me hace muy, muy, muy feliz. Este, mm, Quiero ir cerrando comentándoles que quizás tú también te has sentido como que no encajas o no brillas de la misma forma que tu familia o tu entorno. Pero lo cierto es que cada talento tiene su lugar y el tuyo puede ser justo lo que faltaba para completar la historia. Este, mm, Me parece muy bonito porque creo que cada persona tiene su granito que aportar y que con mucha, también con mucho orgullo, decir, bueno, yo acá lo que aporto es mi inteligencia emocional. Eso es lo que es lo mío. Y ahí yo llevo la delantera. Ahí sí, yo soy la primera. En mi familia, en mi matrimonio, en muchas cosas, la inteligencia emocional, yo estoy en la primera en la carrera y lo digo con mucho orgullo. También tengo que para mantenerme de primera en la carrera, pues seguir aprendiendo, porque además mi familia también se pega mucho a uno, o sea, así como yo a ellas las utilicé y a ellos los utilicé para crecer y tener esos impulsos que quería, bueno, es inevitable que ellos también me utilicen a mí para tener esos impulsos, ¿no? Y a nivel de inteligencia emocional y otros temas. Entonces, me pasa también en mi matrimonio, con mi esposo, que nosotros somos muy contemporáneos, él tiene un año más que yo, pero o sea, la cantidad de conocimiento que tiene con respecto a la economía, con respecto a las finanzas, con respecto a las inversiones, con respecto a los ahorros, o sea, como entiende el mundo y la economía del mundo, que era la parte estructurada que a mí me faltaba. Yo ya tenía buenos hábitos. Como se los comenté en el episodio pasado, yo era, o sea, les comenté muchas cosas de tener buenos hábitos en la economía. Yo se los comento porque yo tengo esos buenos hábitos, ¿no? De no aparentar, de ahorrar. Pero es lo que les digo, un plan sin estructura a veces no, o sea, llegas a la meta, pero llegas como, como más tarde, ¿no? Y claro, con todos los conocimientos de mi esposo y de su estructura y de su comprensión de la economía, le dio forma a todos mis buenos hábitos. Entonces, eso también, lo único malo que les puedo decir, porque ahorita todo se ve muy bonito, ¿no? Como que, ay, yo admiro y me doy cuenta y escucho y tal. Todo esto también pasa porque también me di cuenta que yo era muy soberbia, muy necia, muy terca. Y bueno, creo que típico de cualquier adolescente y adulto joven, sentía que me las sabía todas. Entonces también parte de esa realidad fue darme cuenta de, no, no, no te las sabes todas. No, no, no te las sabes todas. Y sí me pasa entonces que ahora entiendo todas esas cosas, pero me pasa que a veces mi forma de conectarme con las personas, o sea, me puedo conectar de miles de formas, pero la forma en la que de verdad alguien se gana mi respeto es si lo admiro o la admiro desde la inteligencia. O sea, si yo digo, oh, esta persona me puede enseñar esto, puedo aprender aquello, o sea, como que si veo algún tipo de inteligencia del cual yo puedo aprender. Si no, veo eso, si sigue existiendo esa Sara, súper soberbia, súper necia, que tolera, pero no respeta tanto, porque como no admira, entonces le cuesta como que respetar, o sea, le cuesta respetar, pero no por eso, ¿sabes? O sea, no vas a ir a respetar, pero como que, no sé si les pasa cuando llegas a una reunión y alguien dice como que, no, bueno, porque esto es lo mejor, porque, claro, a mí me pasa que si yo quiero creer lo que tú estás diciendo, yo necesito admirar tu inteligencia. Si yo no admiro tu inteligencia, es que lo que dices me vas a saber a basofia, pues, o sea, es como, estás hablando paja, ¿sabes? Entonces, claro, ahí pasa que tú escuchas a esa persona, y me he visto muchas veces en los que me doy cuenta que mi cara se está gesticulando de eso, o sea, mi cara literalmente está diciendo que yo pienso, ay, esta persona otra vez hablando paja. Y ahí viene un poco mi soberbia de, claro, es que esta persona como no la admiro desde la inteligencia, entonces me cuesta como también. Así que bueno, aún sigue existiendo esa parte de mí, ¿ok? O sea, acá no todo viene siendo tan bonito, tan, ay, sí, yo, qué perfecta, qué humilde. No. Este, para cerrar un poco el episodio, les quería comentar
sobre los tipos de inteligencia. Este, hay un psicólogo que se llama Howard Gardner. Esto es un estudio súper viejo, es de 1986. Em, 1986. 83. Bueno, ni tan, o sea, sí, bueno, no quiero decir que es viejo o que no es viejo porque no quiero trigger anybody. Es que me parece muy loco, o sea, yo nací en el 97 y yo trabajo con personas que nacieron en el 2005. Entonces, claro, ya estoy yo acá diciendo, no, esto es viejo. Y bueno, como les dije, yo no soy tan buena en matemáticas, pero por algunos de estos años habrá nacido mi mamá. Bueno, este, ok. El concepto más conocido de la teoría es de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, que lo hizo en 1983. Según él, no hay una sola forma de ser inteligente, sino varias maneras en que las personas se destacan. Les voy a acá comentar varios tipos. La inteligencia lingüística es la habilidad para expresarse con palabras, hablar, escribir, contar historias. Esto es un tipo de inteligencia. Yo creo que esto es muy estilo las personas que entretienen, los comediantes, también acá deberían entrar que sí, las personas que manejan varios idiomas. La número 2, inteligencia lógico-matemática. La capacidad para razonar, resolver problemas lógicos, ver patrones y trabajar con números. La inteligencia espacial, que es la habilidad para visualizar en 3D, interpretar mapas, diseñar, imaginar estructuras o escenarios. He de decir que yo soy una persona que se ubica súper bien. Esto porque también lo desarrollé de grande. Esto fue cero natural, pero aprendiendo de estrellas y de cosas, comencé a siempre entender dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste. Y con base a eso, como que, no sé, me estructuró como una brújula. O sea, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece increíble, porque yo no siempre he sido así. Más bien, o sea, si ustedes me preguntan cómo, y a mí me pasa mucho, yo cuando vivía en Venezuela, yo siempre estaba perdida, yo no entendía nada. Y bueno, obviamente, tengo muchos años que no voy a Venezuela, o sea, si ustedes me hablan de cualquier zona en Venezuela, sigo perdida, no entiendo nada. Pero en Madrid me ubico súper bien y yo sé lo que está al norte, lo que está al sur, lo que está al este, lo que está al oeste. Y me pasa que acá también en Florida me ubico súper bien. Mejor que mi esposo. A ver si me escucha. Me ubico súper bien. O sea, yo sé, si estoy en una ciudad, yo digo, ah, sí, esto es al noreste, esto es al sureste, esto es al... Mm, Bueno, yo acá quería como que simplemente destacar una vez más que no solo tengo inteligencia emocional, ni la inteligencia de darme cuenta que no soy la más inteligente y de las personas que están a mi alrededor son inteligentes, entonces chupar su energía, sino que además tengo esta inteligencia espacial. Luego, la inteligencia musical, o sea, esto de verdad, una cosa que yo admiro muchísimo. La inteligencia musical, la sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía, y la capacidad para crear o interpretar música. O sea, 100%. O sea, es que las personas que tocan instrumentos me parece, o sea, una locura, es que flipo. Inteligencia corporal kinestésica. Uso del cuerpo para expresarse, crear o resolver problemas, como los bailarines, los atletas, los cirujanos, los artesanos. No sé por qué ahí están los cirujanos. O sea, ¿será porque cortan a las personas? Ni idea. Bueno, abren. O porque entienden la anatomía. La parte de los cirujanos, claro, porque tú me dices bailarines, atletas, cirujanos, artesanos, o sea, no entiendo la parte de los cirujanos, pero bueno. Luego, la inteligencia interpersonal, que es entender y conectar con otra persona. La empatía, la comunicación y el liderazgo. Luego está la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento profundo de uno mismo, emociones, motivación, fortalezas y debilidades. Luego está la inteligencia naturalista, que es la habilidad para reconocer, clasificar y comprender la naturaleza, las plantas, animales, ecosistemas. Esto también flipante. O sea, si ustedes han hecho como que algún hiking o algún trip por algún parque natural, si lo hacen guiado, yo hice una vez uno en Tenerife, con, como lo haces guiado,
O sea, a medida que vas haciendo todo el trip, la persona llega a esta planta y te dice, este es el Conurimpus cururustu. Esta planta se llama, normalmente se llama tal, y esto funciona así, y esa, y luego llega una flor y dice, y esta es la Floritistis quiriquisqui. Y esto, tú dices, les flipo. O sea, y todo lo que te cuentan sobre cosas que uno no, como en su día a día no le prestaría atención, pero te explican unos detalles de las plantas, de las raíces, de las flores, de que esto gotea y esto así, entonces llega el otro animal y hace así. O sea, yo flipé, o sea, fue una cosa que dije, wow, qué inteligente esta persona. Y cuando lo vi acá, me llevó directamente a ese momento. Para finalizar, algunos investigadores añaden otras más modernas, como la inteligencia existencial, que son las preguntas sobre la vida, el propósito, lo trascendental. Y supongo, porque esto no lo investigué ni nada por el estilo, pero supongo que con inteligencias modernas, o sea, pero esta parte que decía como añadir otros tipos de inteligencia más modernos, bueno, hoy en día debe haber también el tema de la inteligencia con respecto al Internet, con respecto a, bueno, sí, todo lo que tenga que ver con el Internet, la inteligencia artificial, este, como que todo este mundo nuevo de posibilidades que se abren, y como se abren posibilidades, se abren posibilidades de que personas aprendan y desarrollen nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, pues no, pues sí. Este ha sido el episodio de hoy. ¿Qué les pareció? Es súper íntimo. Espero que les haya gustado la historia y que no les haya aburrido. Em, sí, algo diferente, quería traer a la mesa algo diferente. Recuerden de darle like, seguirme, suscribirse. Si me escuchas por Spotify, seguir el podcast, pero además también clasificar el podcast. Si te metes en el perfil, en los 3 puntos, te dice clasificar y le pones 5 estrellas. Entonces, bueno, suscríbanse, denle like y comenten. Quiero saber qué opinan de este episodio porque es súper íntimo. Les estoy abriendo como un pedazo de mí bien, de verdad, súper, súper íntimo. Pero no sé, siento que eso también me representa mucho hoy en día, representa mucho mi crecimiento, representa mucho como se me abrió el chakra del ojo de entender muchas cosas. Entonces, siento que es parte de lo mucho que he crecido, todas esas dosis de realidad y de entender todo lo nutritivo que tenía a mi alrededor. Entonces, cuéntame si les ha pasado algo así. Cuéntenme qué les parece. Cuéntenme si quieren más episodios así como que íntimos sí, de estas cosas que podría sacar de mi vida. Entonces, bueno, espero estén muy bien. Les deseo un feliz fin de semana, les deseo una buena semana y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Con Amor, Sara.